Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno es estar aquí otra vez con ustedes. Le doy gracias a Dios que los mantiene con y los está concediendo tiempo para poder estar viendo estos mensajes y compartiendo la palabra, leyendo juntos. Vamos a continuar nuestro estudio que hemos comenzado en Juan 6, el Evangelio de San Juan capítulo 6. Ya tenemos unas semanas en este capítulo. La semana pasada vimos cómo la Pascua está relacionada con la Santa Cena y también con esta enseñanza que está dando Jesucristo en este capítulo 6. La enseñanza que Él está dando aquí, en este capítulo, es que su cuerpo, su carne y su sangre es algo que el discípulo debe de beber y comer para tener vida. En el versículo 5:56 dice, disculpen, Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y este es el versículo que ahora vamos a ver la respuesta de todos los discípulos que estaban con Jesús, diciendo todos los hombres que dicen, yo te sigo, Señor, y cómo ellos dan una respuesta. Vamos a ver qué es lo que hacen. Como dije la semana pasada, muchos de ellos escucharon estas palabras y no las entendieron. Y también en este capítulo vamos a dar conclusión, como empezó él con 5,000 hombres. Y de esos 5,000, si muchos eran enfermos y buscaban sanación o tenían necesidad, el Señor les dio de comer, hizo la multiplicación de los 5 panes de cebada y los 2 pececillos. Y estimamos que con hombres, mujeres, niños tal vez podían ser de 8,000 a 10,000 personas, pero aquí al final de este capítulo vamos a ver que el Señor se queda solo con sus 12 discípulos. Pero ¿por qué es esta razón? Y tiene que ver con ese versículo 56. Hay otros versículos que lo tocan, que es el mismo, que es que el que cree en Jesús debe de comer de su carne y beber su sangre. Vamos a empezar. Juan capítulo 6, versículo 60. Dice así la palabra. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Versículo 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, versículo 63, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tus grandes misericordias, por tu amor, tus bendiciones, Señor. Gracias, gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, en esta hora, a recibir de tu Espíritu Santo, que sean tus palabras que fueron dadas a nosotros, Señor, que hagan su propósito en nuestras vidas, que vengan, Señor, a enseñarnos, a edificarnos, a exhortarnos, Señor, a consolarnos. Oh Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a entender. No permitas que yo, Señor, sea una vasija, Señor, de deshonra. No permitas que traiga palabras con error o en enseñanza equivocada. Que sea tu Espíritu Santo, el Maestro, que sea tu Hijo Jesús, el que viene a escribir estas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a caminar con obediencia y en fe. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Acabamos de ver cómo el Señor está hablando con sus discípulos porque las dice en el versículo 60, o dice en el versículo 60, al oírlas, las palabras estas, como dije en el versículo 56 al principio, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Son palabras que Jesús habló
que para recibirlas hasta hoy día necesitamos fe. Hablamos la semana pasada cómo los israelitas en Egipto, antes de salir, antes de esa 10ª plaga que Dios iba a traer a Egipto, les dijo que hicieran ciertas cosas. Les dijo que tomaran ese cordero y que tenían que comerlo, tenían que asar su carne, comerlo enteramente, que tenían que poner la sangre de ese cordero en el dintel y en los postes de la puerta. A lo que voy es que esas acciones que ellos tomaron para hacer eso, tomar el cordero, poner la sangre, necesitaban oírlas de Dios y al escucharlas de Dios, llevarlas a cabo. Eso es obrar en fe, sabiendo que al hacer esto en obediencia a lo que Dios había dicho, ellos iban a recibir vida. No iba a morir el primogénito en esa casa. No iba a morir nadie en esa casa. Esto es cuando estaban en Egipto. Pues ahora si aplicamos lo que Jesucristo nos está diciendo, y les dijo aquí a sus discípulos en el capítulo 6, es que están en el mundo, pero para poder salir del mundo y llegar a una vida después de esta vida terrenal, a llegar a una vida en la eternidad, era necesario que ellos hicieran esto: comer su carne y beber su sangre. Pero eran una acción que ellos iban a tomar en fe a través del Espíritu Santo, porque primero Jesucristo tenía que ser sacrificado en la cruz. Tenía que él ser ese sacrificio perfecto, completo, sin mancha. Y al él morir en la cruz, todos los que creyeren que él era el sacrificio que venía a traer justificación, redención para nosotros, santificándonos de nuestros pecados, ese acto de creer era lo que iba a traer una vida nueva, una vida eterna. Vamos a leerlo. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Entonces muchos de ellos decían, no les gusta lo que están escuchando. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y en el versículo 62 se les hace una pregunta, les dice, ¿pues qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces queriendo decir, si me vieran que yo subiera al cielo de donde yo vine, ¿entonces creerían? Esa es la pregunta que les está haciendo. Versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida. Y esto es importante, hermano o hermana, que nosotros estemos firmes, que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, nosotros debemos de tomar estas palabras, y decir, ¿tengo yo al Espíritu Santo? Porque Él es el que da la vida. ¿Tomo yo las palabras que Cristo ha hablado y recibo lo que Él me dice que yo haga? Y al recibir esto, entonces ahora yo estoy recibiendo nutrición o estoy recibiendo unas palabras que dan fe. Hemos leído muchas veces, tal vez en Romanos, que dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y esto es lo que hace. Al escuchar esa palabra, las palabras de Cristo, estos son espíritu y son vida. Lo dice aquí en el versículo 63. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar. Hemos visto muchas veces en muchos estudios aquí en este libro de Juan, el Evangelio de Juan, que Jesucristo era omnisciente. Él es como Dios, Él es Dios. Entonces, Él podía ver los corazones, podía ver los pensamientos, nada estaba escondido a Él. Entonces, Él ya sabía que habían unos que imagínense toda esa multitud de personas que vino a comer pan. Y tal vez en ese momento de comer pan y los pececillos decían, sí, este es nuestro Señor, es el que esperábamos, el Mesías. Y muchas veces tal vez nosotros estamos con ese sentir cuando estamos en la iglesia. Entonces cuando estamos en un servicio de oración y sentimos la presencia y estamos tan gozosos.
Pero ¿qué sucede cuando viene Dios después de este momento de deleite, como ellos? Habían sido al principio de este capítulo 6, estos 5,000 hombres, varones, habían recibido algo físico o material de Dios, entonces estaban saciados. Pero ahora viene Jesucristo y les está diciendo que tomen una acción de fe. Y es que coman su carne y beben su sangre. Pero era algo que Él lo estaba diciendo en la esfera o en el campo espiritual. Y la semana pasada vimos cómo esto se cumple en la Santa Comunión, en la Santa Cena. Entonces aquí, dice en el versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquí está diciendo una gran verdad. Un hombre no puede venir a Jesucristo si el Padre no llama a ese hombre. Queriendo decir, las personas que conocen a Jesús y creen en Él, han venido a Él porque el Padre le ha placido escogernos. Todos nosotros que estamos en Cristo, antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos por el Padre Celestial y su Hijo y el Espíritu Santo, pero fue algo que el Padre le plació. Vamos a segunda de Timoteo para que veamos cómo hay unos que son llamados, pero no cumplen o no hacen lo que Dios quiere, y Dios, entonces se puede decir, hace una separación. Es como lo que hemos visto otras veces en otras enseñanzas, como en de la enseñanza o la parábola de la cizaña, donde crecen todo junto, pero el trigo crece con la cizaña y después es separado. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 2. Vamos ahí. Vamos a ver en el versículo 19 del capítulo 2 de la segunda epístola de Timoteo. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este versículo nos está diciendo algo, que el fundamento de Dios está firme, queriendo decir, lo que Dios ha establecido tiene un sello, tiene una marca. Tiene un sello queriendo decir una marca. Y esta marca, que estas personas o estos creyentes, sean hermanos, hermanas, en la iglesia, ellos conocen al Señor y Él conoce a los suyos, y ellos demuestran esta marca porque se apartan de la iniquidad. Y esto es algo que hemos perdido en estos días. Muchas veces ya no se habla de cómo el cristiano tiene que ser consagrado o separado. Otra palabra es santificado para el Señor. Sed santo como yo soy santo, dice el Señor en Hebreos. A lo que voy es que la marca es que se apartan de la iniquidad. Entonces Jesucristo había estado hablando a estas personas que creían, que decían que creían en Él y que iban a seguirlo. Pero cuando Él viene y da estas ciertas palabras que tenían ellos que tomar en fe y indagar y decir, ¿cómo es que se va a llevar a cabo esto, Señor? Que vamos a comer tu carne y vamos a beber tu sangre. Pero no creo que lo miraban de esa manera, sino que lo miraban de otra manera, como que la fe no estaba firme. Por eso aquí en este versículo dice, pero el fundamento está firme. Cuando nuestra fe en lo que dice Dios no está firme, hermanos, nuestra fe está bajando, y cuando la fe baja, aumenta el pecado. Cuando hay más santidad, hay más fe. Cuando hay más pecado, hay muy poca fe. Esa es la manera, es como una fórmula. Vamos al versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Noten aquí que hay dos clases de material físico que está ocupando Pablo en Timoteo para explicarle a él que en una casa, ¿verdad?, grande, tiene que ser una iglesia grande, y unos son para honrosos y otros son para usos viles. Qué feo esto.
que el Señor use estas palabras para describir. Claro, es el Espíritu Santo hablando a través de Pablo, pero está Pablo explicando cómo funcionan las cosas en una casa grande. Y hoy día, hermano o hermana, hay muchas personas que desafortunadamente no son del remanente, no son de ese remanente que va a quedar fiel hasta que venga el Señor, sino que son personas que están con el Señor, así como vimos en el capítulo 6 de Juan, que habían muchas personas, más de 5,000 hombres, que estaban ahí comiendo en los deleites y están con el Señor. Pero ahora que el Señor empieza a hablar y enseñar algo más profundo, como que ya tienen problemas con escuchar esas palabras, como que el Señor está pidiendo mucho. Y así está sucediendo hoy. Hay muchas personas que están siendo probados en estos días y su vigor, su pasión, su devoción hacia Cristo ha disminuido. Entonces la fe ha bajado. Dice aquí en el versículo 20 que y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y vimos que Jesucristo dijo que solo los que son llamados por el Padre son los que creen. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando nosotros nos santificamos, cuando nosotros dedicamos nuestra vida a Dios, que le decimos todo mi ser, toda mi vida, todo mi respirar es para ti, todo lo que yo hago en mi trabajo, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, en la iglesia, es para ti, Señor. Entonces, nosotros estamos negando nuestros deleites, nuestra vida en este mundo y la estamos dedicando al reino de Dios. Y cuando hacemos eso, esta palabra aquí en 21 dice santificado, queriendo decir apartado, que ya no estamos haciendo todas las cosas que el mundo hace. Muchas veces hoy día no se explica esto en la iglesia. Estoy hablando en la iglesia en lo mayor, en América, en los Estados Unidos, Latinoamérica, porque midan, hermanos, les sugiero, ¿cuántas veces van a escuchar en un mensaje, una predicación, las palabras como arrepentimiento, santificación? Si van a escuchar la palabra pecado, muchas veces hay mensajes enteros que esas tres palabras no son usadas. Ahora vamos a lo más difícil todavía. Escuchen cuántas veces se escucha el nombre de Jesucristo. Muchas veces hoy día solo se habla de Dios y no de Jesucristo. Es más fácil predicar de Dios en general que usar el nombre de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y que nadie puede ir al cielo, nadie puede ir al Padre, no tenga el Padre, no a Dios, como muchas veces no se dice, nadie puede ir al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Y van a tener una revelación, van a tener un nuevo entendimiento y discernimiento a esas predicaciones, a esos mensajes que se escuchan en iglesias o a través de las redes sociales, que algo falta ese fundamento de Dios, porque necesitamos creer en Jesucristo y necesitamos ser obedientes a Jesucristo. Y aquí Jesucristo habló a este grupo de discípulos porque iba a traer otra enseñanza más profunda, y vamos a ver esto en Juan. Regresemos, vamos a ir a Juan, versículo 66. Aquí vamos a ver en el capítulo 6, versículo 66, algo muy interesante. Solo es una nota extra que es 666, ¿verdad? Juan 666. ¿Y qué es esa marca? Muchas veces en Revelación lo hemos estudiado, lo hemos visto y decimos, ese es el número de la bestia. Pero notemos aquí la acción que se lleva a cabo. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Después que Jesucristo les hizo ese reto y les dijo que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando Él les dice que esto es lo que tienen que hacer, las palabras que Él les ha hablado
esas son las que son espíritu y son vida, vienen ellos y no las reciben y murmuran, esto es muy difícil, ¿quién puede escuchar esto? ¿Quién puede hacer esto? Tal vez hay personas que van a escuchar este mensaje hoy, ahora lo van a parar y van a decir, sí, esto es un poco extremo, ¿cómo es que yo voy a dar toda mi vida para Jesucristo? ¿Cómo es que yo me voy a separar del mundo? ¿Cómo es que yo voy a parar de poner las mismas cosas en las redes sociales que toda la gente secular y que no cree en Cristo hace? ¿Cómo es que yo voy a ser diferente? No, eso es muy difícil. Hermano y hermana, solo estoy usando este ejemplo. Pero hay muchos ejemplos que nosotros podemos meditar y que el Espíritu Santo nos revele a nosotros que nos están separando de Dios. Porque nosotros no queremos soltar a la vida en Egipto. Sí queremos ir a la tierra prometida, pero a la misma vez nuestro corazón todavía está arraigado a esos ídolos de Egipto. Que el Señor los dé revelación, que el Señor los permita ser liberados de eso, hermanos. Bueno, como dijimos, vamos a leer. ¿Qué más quiere decir Jesús aquí? Juan 6:66, leamos. Vamos a leer hasta el 71. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces el Señor dice, sí, ya se fueron muchos. ¿Se recuerdan que dije al principio que el Señor empezó con una multitud y ahora termina con pocos? Entonces les dice a los últimos que quedan, los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69. Y vosotros y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Una palabra muy fuerte aquí. ¿Se recuerdan lo que leímos hace unos minutos atrás? Que hay unos vasijas de honra o unos vasos de honra y también hay unos vasos de deshonra. Y aquí es lo que está sucediendo. El Señor está diciéndole a sus 12 discípulos que se creen tan fuertes, tan firmes, porque han andado con Él, están con Él, y Él les dice que hay uno que es el diablo. 71 lo explica. El versículo dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y aquí podemos ver algo que tal vez puede traer sorpresa a muchos. No todos los que están en la iglesia, hermanos, no todos los que estamos en la iglesia, hermanos, estamos caminando como el Señor quiere que caminemos. Muchas veces hay personas que están en error, están escuchando doctrina equivocada, especialmente estos días en las redes sociales y hermanos, no quiero que piensen que al escuchar las enseñanzas del pastor Rudy o si visitan nuestra enseñanza los martes y ven los videos, están caminando perfecto y están en el mejor lugar. Hermanos, no es eso el punto que quiero traer a la luz, sino que es importante que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos una Biblia, la leamos, que tengamos comunión con el Señor a través de leer su palabra y escuchar su voz, permitir que el Espíritu Santo sea el que nos dé revelación a través de su palabra, entonces nosotros podamos estar firmes y caminando como Dios Padre quiere que caminemos y como su Espíritu Santo nos guía. Pero eso viene cuando nosotros estamos leyendo la palabra, nutriéndonos, comiendo todos los días. Comemos todos los días comida material. Todos los días debemos de comer comida espiritual. Si hacemos eso, entonces cuando vengan maestros, profetas, pastores y traigan cualquier enseñanza, nosotros podamos evaluar y decir, ¿de veras me está dando palabras de fe? ¿De veras me está dando lo que Cristo quiere que yo escuche? Algo de meditar, hermanos. Vamos a Juan 7, por favor. Terminando el capítulo 6. Aquí vamos a ver otro evento que es
muy importante también para que veamos cómo Jesucristo maneja una situación que Él tiene con sus discípulos y sus hermanos. Versículo 7 dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Entonces el Señor ya ha hecho suficientes milagros y buenas obras que buscan matarlo, porque especialmente a los judíos legalistas, Él había hecho una obra mala, porque había hecho sanaciones en el día de reposo o el sábado. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta fiesta tendrían que regresar, creo que es Deuteronomio 16 y la pueden leer en Éxodo también, donde habla que por 7 días era una de las fiestas, son 3 fiestas muy importantes para el judío, pero eran unas fiestas donde celebraban por 7 días, se llamaban la fiesta de los tabernáculos, que celebraban el tiempo que ellos estuvieron, o sus padres estuvieron, en el desierto. Y Dios vino a darles de comer y les dio de beber. Les dio beber de una roca, de la peña, donde brotó agua. Comieron pan que vino del cielo, amanecía cada mañana, como el rocío. Cubrimos eso en el Juan 6. A lo que voy es que ellos estuvieron viviendo en unas tiendas donde se movían en el desierto por esos 40 años, pero no importaba, en tiempo, ellos, aunque estaban en el desierto, tuvieron alimento y tuvieron bebida. Entonces, se celebra esa fiesta donde ellos tenían que por 7 días, fiesta, la palabra es que iban a tener un banquete, iban a comer y iban a beber. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, aquí están los hermanos de Jesús. Sí, Jesús tenía hermanos y tenía hermanas, que no eran del mismo padre, pero eran de la misma madre. Sal de aquí y vete a Judea. Entonces le están diciendo, él está en Galilea, y le dicen que se vaya a Judea. Y Judea es la región donde está la ciudad de Jerusalén. Entonces la fiesta iba a ser celebrada en Jerusalén. Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces les están diciendo sus hermanos, le están diciendo a él que se vaya a Judea y que ahí haga obras para que sus discípulos vean todo lo que él hace. Versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Entonces sus hermanos quieren aquí que Jesucristo demuestre esos prodigios, estas maravillas, que él sea un hombre de renombre, en la manera que ellos, me imagino que lo entendían. Vimos en el capítulo 6 que unos querían hacerlo rey. Imagino que sus hermanos o hermanas también pensaban lo mismo. Si en realidad él era el hombre que él decía que es el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, 2 términos que Jesucristo usaba, entonces que lo fuera y lo declarara delante de todo el mundo. Versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces aquí en el versículo 5 nos dice que les decían esto porque en realidad decían, si en realidad es el Cristo, el Mesías, el que esperábamos, entonces él tiene que hacer esto. Y aquí es un momento para meditar. ¿Cuántas veces nosotros venimos a Jesucristo y nosotros queremos decirle a Él la manera que Él debe de obrar en nuestras vidas? Es muy importante, hermano y hermana, que veamos que nosotros no los hicimos a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo a nosotros. Y si meditamos en ese versículo, lo encontramos en Salmos, que nosotros debemos de siempre llegar a Dios y a Jesucristo, permitir que el Espíritu Santo sea el que nos diga cuál es la manera de conducirnos. Versículo 6 dice así. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Noten aquí las palabras que usa Jesucristo. Le está diciendo a sus hermanos que su tiempo no ha aún llegado, mas vuestro tiempo está siempre presto. Lo que está sucediendo aquí es esto. Muchas veces nosotros queremos algo de Dios o queremos hacer algo en nuestra voluntad y muchas veces lo hacemos. Puede ser una compra, puede ser la decisión de
a dónde queremos visitar, a quién queremos visitar. Hasta a veces puede ser que nosotros hagamos la selección de, digamos, este es un amigo o una amiga o un novio o una novia o alguien que yo creo que sería bueno casarse con ella. Pueden ser diferentes decisiones. Yo estoy hablando de algo que a veces tomamos como rutino o a veces puede ser serio, algo muy especial. Aquí estaba sucediendo una fiesta. Aquí estaba sucediendo que su familia, la familia de Jesucristo con los que él había crecido, había convivido, le estaban diciendo, ahora es el tiempo. Pero Jesucristo les dice, mi tiempo aún no ha llegado. Y la razón por qué Jesucristo hace esto es porque Jesucristo sabía que él no podría morir afuera de la ciudad de Jerusalén. Él tenía que morir ahí. Para él ser ese cordero inmolado, para él ser nuestro propicio por nuestros pecados, para él ser el propicio de nuestros pecados, él necesitaba morir en Jerusalén. Entonces les dice, mi tiempo no aún ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y noten ahí lo que les dice, ustedes siempre pueden hacer lo que ustedes quieren. Para ustedes siempre el tiempo está disponible, pero yo no. Y la razón es porque Jesucristo no hacía nada afuera de la voluntad de su Padre. Otra manera de decirlo, si el Espíritu Santo no le estaba confirmando a Jesucristo algo, o ministrando, o enseñándole, diciéndole que esto es lo que debía de hacer, él no lo hacía. ¿Se recuerdan en el Juan 5 cuando él sanó al hombre en el estanque de Bethesda? Jesucristo lo sanó a él únicamente, no sanó a todos los demás. Muchas veces hoy día en una iglesia pueden haber ministros de Dios, personas que han aceptado a Jesucristo, hasta pueden tener dones. Pero la pregunta es, ¿siempre están haciendo la voluntad de Dios? ¿O están pidiéndole a Dios que les diga si ahora es el tiempo adecuado de llevar algo a cabo? Vamos a ver, versículo 7. No puede el mundo aborrecernos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Noten ahí, les está diciendo a sus hermanos que el tiempo para ellos siempre está listo. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran, porque ellos son del mundo y el mundo no los va a aborrecer. Pero les dice que el mundo no va a aceptar a Jesucristo, porque él significa que las obras del mundo son malas. Paremos aquí un momento. No sé si alguna vez ustedes han dicho, qué bueno que estuviera aquí Jesucristo. Sería algo excelente, maravilloso. Yo quisiera que Jesús viniera y ministrara a mi familia, o a mi iglesia, o a mi esposa, o a mi esposo, y todo cambiaría. Hermano o hermana, es bueno que leamos la Escritura a su plenitud. Si hoy día, en el año 2020, Jesucristo llegara en la misma manera que llegó hace 2000 años, si Él apareciera y empezara a hacer las cosas que Él hizo hace 2000 años, el resultado sería el mismo. El mundo lo aborrecería y lo quisiera matar. Porque Jesucristo da testimonio que este mundo es un mundo perverso, adúltero y corrompido. El mensaje no va a cambiar. Porque el que está manejando este mundo es un Dios malo. Es Satanás. Muchas veces no queremos aceptar eso, hermano o hermana. Que cuando viene Jesús a traer su verdad, cuando Él viene a apuntar y enseñarnos qué es lo bueno y qué es lo malo, que hay tinieblas y hay luz, muchas veces nosotros no queremos entender que este mundo, las redes sociales, las películas, las telenovelas, todo lo que está alrededor de nosotros, en nuestros 5 sentidos se podría decir, no es necesariamente lo que Dios quiere para nosotros, no es. Él lo que Él quiere es que nosotros tengamos a su Hijo. Y cuando tenemos a su Hijo Jesucristo en nuestras vidas, con estas vasijas, este cuerpo, tiene a su Espíritu Santo, entonces nosotros ahora escuchamos la voz de Dios y hacemos la voluntad de Dios y lo hacemos al tiempo y a la hora que Dios nos indica. Por eso ningún ministro, ningún hombre de Dios debe tomar decisiones eligiendo a personas, escogiendo
¿Cuándo vamos a llevar a cabo esta campaña, este tiempo, esta presentación, este evangelismo? Si no está recibiendo la confirmación de Dios. Es muy importante, porque Dios tiene su tiempo. Y toda persona, para concluir este momento aquí, o este versículo, cada persona que demuestra más la vida de Jesús, está enseñando que tiene la luz, más será odiada por este mundo. Más será odiada. Porque este mundo no quiere a Jesucristo. Porque Jesucristo viene a ser la luz que alumbra a esa vida pecaminosa, esa vida que está lejos de Dios. Algo de meditar. Versículo 8. Subid vosotros a la fiesta, les dice Jesús a sus hermanos. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Versículo 9. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces Jesucristo les dijo, ustedes vayan a la fiesta, una fiesta que él por ser judío tenía que obedecer y tenía que ir a Jerusalén. Pero él les dice, no voy a ir a Jerusalén porque no es mi tiempo, mi tiempo aún no ha llegado. Vamos a ver cómo es que Dios los enseña, cómo Él tiene su tiempo y cómo Él obra. Me gusta una parábola que Él da en Marcos 12. En Marcos 12 dice, el Señor Jesucristo es el que habla estas palabras, cómo Dios, a través de la palabra de Dios, nos enseña que desde el tiempo de Adán, como Él ha tratado de ministrar y todo se ha hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Queriendo decir, Jesucristo vino hace 2000 años, gracias a Dios que vino, pero eso fue hecho al tiempo perfecto y adecuado que Dios ya había escogido. Vamos a ver esta parábola. Versículo 1 del capítulo 12 de Marcos, dice así. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Noten ahí que es un hombre el que ha plantado una viña. Versículo 2. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le recibiese de estos del fruto de la viña. Queriendo decir, él manda uno su siervo a los labradores que había dejado encargados para que fueran y recogiera este siervo, para que este siervo recogiera el fruto de la viña. Versículo 3. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Muchas veces Dios, que edificó al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, lo trajo a la tierra prometida, les dio reyes, les dio mayordomío sobre toda esa tierra, les dio frutales, les dio de granados, viñas de uvas, plantíos de aceitunas, de olivo. Todo eso Dios dio al pueblo de Israel. Pero cada vez que él mandaba un profeta o un hombre de Dios para decir, dame lo bueno de este pueblo, el pueblo no respondía de esa manera. Noten ahí que lo que leímos, que lo golpearon y lo mandaban con las manos vacías. Meditemos ahí cómo salió Isaías, Jeremías, Ezequiel, todo eso, Samuel. ¿Cómo es que ellos salieron a llegar a la viña del Señor? Versículo 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Versículo 5. Volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Entonces aquí es como que Jesucristo le está diciendo que hay un tiempo donde el Señor ha estado tratando de mandar a diferentes tiempos. Él ha estado mandando hombres o siervos porque es su viña y Él quiere recibir de su fruto que Él plantó y Él les dejó a estos labradores encargados. Lo que está pasando en el capítulo 6 ahorita es que Jesucristo ha llegado a Judea, a Jerusalén, y Él quiere ver fruto, un fruto verdadero, un fruto que demuestra que son el pueblo de Dios y que creen en Dios y que ahora creen en el Hijo.
Pero ¿cómo le reciben? Versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, noten aquí cómo cambia, ya no son siervos, sino que es a su hijo amado. ¿Se recuerdan lo que dice Dios cuando Jesucristo es bautizado en las aguas? Creo que es Mateo 3, podemos leer eso, que dice, este es mi hijo amado, y él tiene todo complacimiento en él. Lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Entonces, cuando Jesucristo está dando esta parábola, estaba hablando de él, de cómo él iba a llegar a Jerusalén, pero ¿qué es lo que iba a pasar en Jerusalén? Y es lo mismo que está pasando en el capítulo 7 de Juan, cuando Jesucristo le está hablando a sus hermanos y les dice que su tiempo no ha llegado porque él ya sabe lo que va a pasar cuando llegue a pedir fruto bueno. Versículo 7 dice, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Noten ahí lo que les dice, que lo que van a hacer estos labradores, sabiendo que ese es el Hijo de Dios, se van a reunir y van a querer matarlo. Y pensando que hacen esa buena obra, en sus ojos es una buena obra matar al Cristo, al Hijo de Dios, al que ha hecho sanaciones, ha levantado a los muertos, al que ha venido a enseñarles las verdades de Dios. A hacer esos hechos, porque cada quebrantado el día de reposo, piensan que van a recibir la heredad. Me imagino que Caifás y Ananías, leímos de ellos antes, son los que estaban de sumos sacerdotes, algo equivocados. Los sumos sacerdotes no podían estar, la enseñanza de Dios no era así. Pero me imagino que ellos y todo el concilio, el Sanedrín, todos esos hombres que juzgaron a Jesucristo, pensaban que estaban haciendo algo bueno, pero estaban haciendo algo muy malo que Jesucristo aquí en esta parábola de Marcos 12 les había dicho. Y traje esto porque sus hermanos no entendían, pensaban que primero no creían que él era el Hijo de Dios, pues era su hermano, era el Hijo de María. Es la manera que ellos lo veían y ahí estaba su fe limitada a este punto. Era otra persona como ellos, un hermano. Versículo 8. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Noten aquí cómo profunda esta parábola que Jesucristo fue crucificado afuera de la ciudad de Jerusalén. Algo para más después. Versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y esto es lo que pasó con la ciudad de Jerusalén después que Jesucristo fue crucificado. Entonces, ahora creo que pueden entender que por qué el Señor les dice, mi tiempo aún no ha llegado, mi tiempo no aún ha llegado, porque Jesucristo tenía que llegar a Jerusalén en el día exacto, y no iba a ser en la fiesta de los tabernáculos, iba a ser en la fiesta de la Pascua. Y iba a llegar, como leímos o como estudiamos la semana pasada, como el libro de Éxodo dice, tenía que llegar 4 días antes de ser crucificado. 4 días. Ese día sería el día que llega, conocemos como el Domingo de Palmas, creo que así le decimos. Disculpen si cometo error ahí en español. Vamos a regresar a Juan 7. Juan 7, versículo 10, continuando nuestro estudio, dice así. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Qué interesante, que no les dijo que no iba a ir, pero miren ahora en el versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces quiere decir que ya estaban allá. Y esto no es como decirle a alguien, tú que estás en el segundo piso y sube al segundo piso y uno se queda aquí en el primer piso y no sube al segundo piso y luego unos minutos después sube. Hermano o hermana, cuando dice que estaba en Galilea e iba a Judea o a Jerusalén a celebrar la fiesta, era algo que demoró unos días. El camino, una manera que lo puedo explicar mejor serían unos 3 o 4 días de Galilea hasta llegar hasta Jerusalén. Entonces,
Ya habían pasado un tiempo, pero que ya estaban ellos, después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Entonces, ahora Jesucristo va a ir a esa fiesta de los tabernáculos, pero era una fiesta de 7 días. Entonces él tuvo tiempo para poder llegar y él quería llegar a un tiempo exacto. Esa fiesta era celebrada con muchos eventos. Ponían primero se podía hacer la estructura de madera, después tenían que poner palmas, después tenían que celebrar que habían hecho un tabernáculo, después la comida, y creo que es en el último y el gran día de la fiesta donde ellos derramaban agua. Y Jesucristo tenía que estar ahí para ese día, porque en el resto del capítulo 7 vamos a ver que sucede algo muy maravilloso, muy especial, que Jesús declara en ese día, en el último y gran día de la fiesta. Jesucristo declara algo. Bueno, sigamos aquí. Y dice así. Versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Noten aquí, Jesucristo se está ocultando porque no quiere que lo agarren o lo aprisionen antes de la hora que Dios le ha dicho. Ese es el día y la hora donde vas a hacer el sacrificio del mundo. Versículo 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Lo buscaban a Jesucristo, los judíos querían aprenderlo. Versículo 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Todos estaban preguntando, ¿dónde está Jesucristo? Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Hoy día todavía seguimos en estos pasos, hermanos, hermanas. Si platicamos con personas en el trabajo, en la escuela, unos dicen que Jesús es bueno y otros dicen que no. Unos creen, otros no. Familiares, unos creen y unos no. Versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Hoy día, hermano y hermana, hay muchos que no hablamos de Jesucristo porque nos da miedo. No necesariamente porque hay judíos alrededor de nosotros, pero porque hay personas que no creen en él. ¿Se recuerda lo que estudiamos? Los que creen en él son los de él. Versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Noten que ahí fue, digamos, el tercer día y medio. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Un versículo que nos enseña que Jesucristo no fue a ninguna seminario, se podría decir, o el equivalente a eso, estudiar con un gran teológico de esos días o algún sacerdote famoso como Nicodemo. Versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Noten aquí, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Recuerdan que dije antes? Cuando nosotros leemos la palabra, especialmente si leemos solo los 4 evangelios, vez tras vez, día tras día, año por año, vamos a conocer la voz de Dios y su enseñanza. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Entonces Jesucristo aquí les está diciendo, si conocen la doctrina de Dios, ¿por qué quieren hacerme daño? ¿Por qué no conocen a Dios? Porque es que no me reciben, porque es que mis palabras son muy difíciles de oír. Versículo 20. Respondió a la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Qué mentirosos son los hombres. Yo creo que en los últimos días, hermano o hermanas, el remanente escuchará palabras así. Dirán que son personas posesionadas por demonios o que tienen demonios y no recibirán. Los que no creen en Dios y en Jesucristo y en el Espíritu Santo van a decir que esas personas están endemoniadas. Creo que en los últimos años, los últimos días, antes del día del Señor, las personas que tendrán la intención de matarnos y querrán matarlos,
al remanente, pero mentirán y dirán, ¿quién les quiere hacer daños? Nadie les quiere hacer daño. Imagino que si meditamos esto en estos días, cómo la iglesia está siendo tratada en la sociedad, especialmente aquí en los Estados Unidos. En realidad los están diciendo la verdad, que es lo que quieren con la iglesia. Versículo 21. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Aquí Jesucristo les está enseñando algo. Que sí, Moisés dio la ley, pero también les dijo que tenían que hacer una circuncisión a cada varón al octavo día. Y si ese octavo día, después del nacimiento del niño, disculpen, caía en un sábado o un día de reposo, tenían que hacer la circuncisión porque tenían que obedecer. Versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre, porque esto es lo que le dijeron. Este era el cargo, creo, más fuerte que trajeron contra Jesús en el concilio donde lo juzgaron de noche. Algo muy equivocado. Dijeron que él había contradicho o iba contra los mandamientos de Dios. Iba contra ese sagrado cuarto mandamiento, que es el día de reposo, porque había hecho algo bueno. Y lo que pasaba, y lo que pasa hoy día, es que al hombre le falta algo que vamos a ver que Jesucristo quiere que tengamos nosotros. Versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Noten aquí que en este versículo 24 Jesucristo nos dice a nosotros que juzguemos, pero si lo hacemos, que lo hagamos con un justo juicio. Vamos a ver qué es este justo juicio y vamos a terminar aquí nuestra enseñanza de hoy día. Primera de Juan, por favor. Vamos a ir Primera de Juan. Y vamos a ver en el capítulo 4 cómo Jesucristo dice que de nosotros tenemos que juzgar con justicia. Eso es lo que leímos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que juzgar con un justo juicio. Vamos a ver qué es este justo juicio. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice así. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Noten ahí, por eso es que el pueblo de los judíos en Jerusalén, en Judea y en Galilea, en todas las partes que él hacía estos milagros, no lo conocían, porque no conocían que Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a Dios o a Jesucristo y hemos entregado nuestra vida? Porque nosotros fuimos atraídos con esas cuerdas de amor cuando Él vino y nos llamó, cuando Él perdonó toda nuestra iniquidad y pecado. Pero ese es el Dios que debemos de conocer. Entonces, ¿cómo nosotros, conociendo a un Dios de grande misericordia, sí, nosotros ahora podríamos hacer algo que es contra su carácter? Pero esto es lo que le estaba pasando a Jesucristo. No lo conocía. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. ¿Se recuerdan la parábola de Marcos 12? El Hijo que fue enviado con un propósito. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Queriendo decir, a Dios le plació decir, si tú recibes a mi Hijo, no te juzgaré a ti, sino que juzgaré y pondré todo mi juicio en mi Hijo y no en ti. Hermano, hermana, demos gracias a Dios que tenemos esta grande salvación. Oh, qué bueno es nuestro Dios. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
¿Estaban sus hermanos amándolo a Jesús? ¿Estaban los judíos amando a Jesús cuando veían estas obras buenas? El pueblo, cuando Él visitó, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cuando Jesús vino hace 2000 años, no conocía el amor verdadero. Muchos de nosotros todavía no lo hemos conocido. Pero aquí en este libro, en esta palabra de Dios, esta santa palabra, estas escrituras, ahí es revelado el verdadero amor. Y su nombre es Jesús. Dice así, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amó. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Es el Espíritu Santo, hermano o hermana, que viene a poner este amor y depositarlo y que viene a rebalsar de nuestra boca, de nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Se recuerdan lo que hablaba antes? Mediten cuántos mensajes y predicaciones dan este testimonio de quién es el Hijo de Dios. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hermano y hermana, estamos viendo cómo esas palabras que empezamos en el principio de este mensaje, que el que coma de su carne, el que bebe de su sangre, ese permanece en él y tendrá vida eterna. Hermano o hermana, si nosotros en realidad hemos meditado en esa crucificación, en ese sacrificio, en Calvario, y hemos visto cómo Jesús murió por nosotros, entonces nosotros entendemos el precio que fue pagado para darnos salvación, para redimirnos de Egipto, del mundo. Y ahora tenemos la oportunidad de llegar a esa nueva vida, a una vida que nos llevará a una eternidad con Dios, al reino celestial. Hermano y hermana, solo es el amor que nos puede hacer ver, solo Jesucristo, solo su Espíritu Santo nos puede hacer ver ese sacrificio y qué duro precio pagó el Cristo por nosotros para que estemos con Él. No solo en una muerte física, sino Él fue separado del Padre en esa cruz. Y por eso recitó el Salmo 22 en esa cruz. Y dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y le dice Dios, no le dice Padre. Porque estaba pagando el precio. Un precio que usted y yo, hermano y hermana, nunca queremos. No, hermanos. Ni nos imaginemos cómo sería ser separado de nuestro Dios. Es algo horrendo. Juzguemos con un justo juicio. Juzguemos con amor. Eso es lo que Jesucristo les estaba diciendo. Les estaba diciendo que juzgaran con amor. Y cuando juzgamos con amor, estamos haciendo un autoexamen en nosotros. Y decimos, ¿quién soy yo para juzgar a alguien? Que yo no he recibido amor, que yo no he recibido perdón y misericordia. Hermano, hermana, espero que el Señor nos ayude a recibir más de Él y de su Hijo y su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Te damos a ti toda la honra y gloria, Señor, porque solo tú haces estas cosas. Solo tú escoges a los que van a servirte. Solo tú escoges a los que vas a salvar. Solo tú apuntas a esos que van a conocer al Hijo. Tú, Dios Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Damos honra y gloria, Padre Celestial, Señor de la tierra y de los cielos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar y entender
cómo nosotros debemos caminar con Jesús, siendo unos utensilios de honra, siendo santos, separándonos del mundo, santificándonos nosotros cada día, amando más al hermano y a la hermana, demostrando el amor que Cristo demostró en esa cruz. Que no pequemos, hermanos. Oh Padre Celestial, que no pequemos, porque cuando pecamos, no estamos en fe, no estamos santificándonos y estamos lejos de Cristo. Acerquémonos a la mesa, comamos del pan de vida, bebamos de esa sangre que lava nuestras almas de todo pecado. Que seamos como la nieve por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz en el Calvario. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, espero que el Señor nos ministre y nos guarde de todo mal. En el nombre de Jesús. Hasta la próxima vez. Bendiciones.